Introducción. Los servicios que se ofrecen con el cómputo en la nube han impactado la forma de operación de las tecnologías de información y comunicación que utilizan las empresas para ofrecer sus servicios y productos. El asesoramiento de estos servicios es importante, debido a que si bien son tecnologías que están al alcance de cualquier persona, su adopción, implementación y administración es diferente a contar con un centro de datos propio. Para una mejor comprensión de esta capacitación, se recomienda tomar el curso de Fundamentos de Cómputo en la Nube. En esta capacitación aprenderás a identificar los niveles de redundancia que ofrecen un centro de datos, la tecnología sobre la que trabaja y modelos de despliegue. Distinguir los puntos que el cliente debe ponderar para la adopción de servicios de infraestructura. Analizar los diferentes casos de uso. Elegir, de acuerdo con las necesidades del cliente, los servidores, almacenamiento y red. Configurar un servidor para conocer cómo se manejan las instancias en la nube. Separar las formas en que se puede acceder a las instancias creadas. Agregar funciones de escalabilidad y monitoreo a los servicios ya contratados para una mejor gestión. Acoplar un plan de recuperación ante desastres al modelo de computación en la nube. Finalmente, a considerar otras variables para la contratación de los servicios de un proveedor como el soporte, latencia y gobernabilidad de la nube. Toma el siguiente curso y forma parte de los expertos en el uso de servicios de infraestructura brindados por los grandes proveedores de la nube. Cómputo distribuido. Los sistemas distribuidos son aquellos en los que sus componentes, tanto de hardware como de software, se alojan en otras máquinas que forman parte de una red. Dichos sistemas se comunican y coordinan sus acciones a través del paso de mensajes por medio de un protocolo de comunicación. El cómputo en la nube basa su funcionamiento en los sistemas distribuidos y posibilita que el usuario final elija entre los servicios de uno o más proveedores. Por ejemplo, alojamiento de una página web en un servidor, alojamiento de grandes cantidades de información en la red, software de propósito general al que se accede desde la web. Los beneficios de utilizar este tipo de sistemas son: el hardware y software pueden usarse de forma simultánea por varios usuarios finales sin el riesgo de que el sistema falle. Las actividades por realizar se distribuyen en los componentes, lo que evita que se saturen. En caso de que un componente falle, el resto del sistema continúa con la ejecución de tareas y reasigna lo que queda pendiente a un componente disponible. Entre los modelos más utilizados en el cómputo distribuido se encuentra la arquitectura cliente-servidor, cuyo objetivo es gestionar recursos como acceso a base de datos, ejecutar un programa en la nube o almacenar grandes volúmenes de información de cientos de usuarios. Sus componentes principales son: cliente, es el equipo de cómputo del usuario final. Servidor, es un equipo de cómputo que forma parte de una red. La forma como opera este modelo es la siguiente. El cliente realiza una petición al servidor por medio de su dirección IP y puerto para solicitar recursos con los que pueda ejecutar cierta tarea. El servidor recibe la solicitud y responde a las peticiones del cliente por medio de la dirección IP del cliente y su puerto. Esta arquitectura es escalable, ya que permite el incremento tanto de clientes como de servidores. Sin embargo, por la misma razón, es susceptible a congestionarse, ya que el servidor podría recibir más peticiones de las que es posible responder, razón por la que utiliza un dispositivo llamado balanceador de cargas, que reasigna las solicitudes del cliente. En este modelo se utiliza un servidor intermediario o proxy para llevar la petición del cliente al servidor, lo cual permite aumentar la seguridad de la red, ya que implementa un sistema de autenticación que evita que el usuario ingrese a sitios maliciosos, almacena los sitios a los que accede desde la red del usuario y bloquea de forma temporal la IP de terceros que no pertenecen a la red. La forma como opera un proxy es la siguiente. El navegador establece la conexión TCP con el servidor intermediario y envía una solicitud HTTP.
El proxy abre una conexión TCP para solicitarle los recursos al servidor final. Por último, almacena los recursos y manda una copia al primer cliente que hizo la petición. Este servidor aumenta la velocidad de carga de los recursos a los que se accede previamente, ya que al almacenarlos en caché se evita que se tengan que hacer nuevas peticiones al servidor. En este modelo, los dispositivos forman parte de una red en la que pueden tomar el papel de cliente y servidor de manera simultánea, ya que permite el intercambio directo de información. Con peer-to-peer es posible intercambiar y buscar ficheros, usar telefonía por Internet o realizar transacciones con monedas virtuales. La forma en cómo opera el modelo es la siguiente. El cliente pregunta a los dispositivos de la red por el recurso que desea usar. Cuando alguno o todos los dispositivos responden que sí lo poseen, el cliente se conecta con cada uno de ellos y descarga por partes el archivo. En caso de que un nuevo cliente requiere el archivo anterior, se conecta con todos los nodos, incluyendo el cliente, y realiza la descarga por partes. Este modelo se emplea para transferir archivos a una mayor velocidad. Entre los usos que frecuentemente se le dan, se encuentra el envío de mails y aplicaciones para video en demanda. El cómputo distribuido ayuda a responder a estos modelos que convergen en la nube. Los servicios que se ofrecen a los usuarios abarcan desde el acceso a juegos en línea hasta la consulta del estado de cuenta de una persona. Planeación estratégica. La planeación estratégica es la actividad de administración organizacional que dirige prioridades, recursos, fortalece operaciones y asegura que los empleados trabajen bajo un mismo objetivo. Las acciones que el cliente debe realizar en los diferentes aspectos relacionados con la estrategia de adopción de la nube son: prioriza las aplicaciones a migrar a la nube, identificando cuáles de ellas son las que tienen mayor interacción con aplicaciones externas o servicios. Garantiza la seguridad de la información hospedada en la red de un tercero, ya que, aunque se tenga una nube privada, la organización puede fortalecer las reglas que limitan la visibilidad de la información. Define sus necesidades en términos de servicios y su calidad, además de considerar la elasticidad que varios servicios exigen. Motiva a empresas a invertir en la capacitación de su personal con el propósito de explorar las nuevas áreas del cómputo en la nube. Adopta una comunicación transparente para que todos los miembros de la organización tengan conocimientos acerca de las funciones que ofrece el cómputo en la nube. Desarrolla las habilidades de los miembros de la organización para manejar las exigencias involucradas con el proveedor de la nube y aclimatar a los empleados al nuevo proceso de negocio y al manejo de la información. Define su propio marco de privacidad y soberanía de datos, ya que las leyes pueden variar de un país a otro. Automatiza el despliegue, lo cual brinda la posibilidad de actualizar el envío, operación, administración y mantenimiento de la nube. Revisa los modelos de despliegue aplicables, arquitecturas de referencia y ensambla un mapa de ruta personalizado. Selecciona el mejor proveedor de la nube, considerando la interoperabilidad y portabilidad. El cambio de proveedor en un futuro puede consumir mucho tiempo y costos. El cliente puede evaluar la mejor solución usando diferentes proveedores y cargas de trabajo. Estas actividades están descritas dentro del plan de estrategia, el cual es un documento que comunica los objetivos, acciones necesitadas o elementos críticos desarrollados durante la planeación. Elección de servidores. Cuando el número de actividades a ejecutar en un equipo de cómputo excede su capacidad de respuesta y limita la distribución de la información hacia otros usuarios, es conveniente adquirir un servidor para trasladar los programas y archivos
con los que se trabaja diariamente. De esta forma, el personal autorizado podrá acceder a estos recursos de forma segura a través de la red. En el mercado existen diversos tipos de servidores y una gran variedad de proveedores, por lo que la elección del dispositivo adecuado depende del tipo de aplicaciones y archivos que alojarás en él. Por ejemplo, para el almacenamiento de bases de datos de gran tamaño, las plataformas de comercio electrónico, los portales de transacciones financieras y los sitios web que usan aplicaciones de terceros, se requiere de un servidor dedicado, ya que estos poseen gran capacidad de memoria y procesamiento que se utiliza de forma exclusiva en el proyecto del cliente. Los beneficios que se obtienen con este dispositivo son elección del sistema operativo y configuración de las capacidades del hardware, gestión del servidor a través de un panel de control, asignación de una IP única. Para el procesamiento de datos en cómputo científico, la renderización de gráficos desde software para modelado en tercera dimensión, la encriptación de información y las simulaciones biotecnológicas, se requiere de un clúster de servidor, es decir, de un conjunto de servidores dedicados que funcionan como si se tratara de uno solo, con la finalidad de repartir la carga de trabajo entre todos ellos para conseguir un alto rendimiento. Los beneficios de utilizar clúster son ejecución simultánea de tareas, mayor disponibilidad y rendimiento, posibilidad de agregar nuevos equipos al servidor actual de forma sencilla. Para la implementación de aplicaciones en un centro de datos o la incorporación de nuevo hardware a este, se requiere de un servidor unificado, ya que simplifica la infraestructura al eliminar conmutadores, adaptadores y módulos innecesarios, además de centralizar los recursos virtualizados para conocer su consumo en tiempo real. Los beneficios de utilizar este tipo de servidor son configuración de máquinas físicas y virtuales con características de red idénticas, fácil integración en nubes privadas e híbridas, redistribución del ancho de banda, reducción de los costos de infraestructura. Elige el servidor más adecuado para el proyecto con base en el análisis de tus necesidades. Virtualización de servidores. Existen plataformas de servicios de nube en la web que te permiten crear un servidor virtual privado a partir de la partición de un servidor físico, en donde cada servidor virtual tendrá su propio sistema operativo y consumirá almacenamiento y memoria con tiempos diferentes de sincronización entre ellos para evitar cuellos de botella. Para crear un servidor virtual por medio de una plataforma en la web, ejecuta los siguientes pasos. Escribe en el buscador la liga del proveedor, accesa al sitio y crea una cuenta. Selecciona la opción Servidores virtuales en la nube del panel de control. Da clic en el botón Lanzar instancias para crear una nueva instancia que consiste en especificar en la plataforma la capacidad de CPU, almacenamiento y memoria. Selecciona el sistema operativo que utilizarás. Elige el tipo de instancia que está marcada como gratuita. En la pantalla se mostrarán los detalles de su configuración. No realices modificaciones y da clic en Siguiente. Escribe en el apartado de almacenamiento un valor de 30 GB como capacidad del servidor y da clic en Siguiente. Después, asigna un nombre para tu servidor. Da clic en el botón Agregar regla para configurar el tráfico de la instancia. Agrega los puertos HTTP y HTTPS. Haz clic en Continuar. Se mostrará en pantalla un resumen con la configuración que has realizado hasta el momento. Haz clic en Lanzar. Después, selecciona Crear nuevo par de llaves e introduce el nombre. Por ejemplo, llave servidor. Esto te permitirá acceder a tu instancia de forma remota. Después, da clic en Descargar par de llaves. Y cuando finalice la descarga, da clic en Lanzar instancias. Observa que en la pantalla se te notifica que la instancia se ha creado correctamente y que el servidor se encuentra activo.
Toma nota de la IP y DNS, ya que los utilizarás posteriormente. Para verificar que tu servidor se ha creado correctamente, ejecuta las siguientes instrucciones. Escribe en el buscador el enlace del emulador de terminal e ingresa al sitio web. Luego, descarga los archivos ejecutables. Abre el archivo generador, da clic en Cargar y selecciona el archivo que tiene las llaves encriptadas. Observa que la llave cambia su formato a uno que el emulador pueda utilizar. Da clic en la opción Guardar llave privada y guárdala con el nombre que gustes. Abre el emulador y en la casilla de texto Nombre del anfitrión, escribe el nombre del servidor que creaste en la plataforma de servicios de nube, seguido por el símbolo de arroba. A continuación, copia el DNS de la instancia y pégalo después de la arroba. Despliega los elementos de la categoría SSH. Elige la opción Out. Luego da clic en Browse y carga la llave que obtuviste con archivo generador. Por último, da clic en Abrir. Si en tu monitor aparece una consola con varios comandos, te conectaste de forma exitosa con el servidor que creaste desde la plataforma. En caso contrario, verifica que tanto el DNS como el usuario que ingresaste en el emulador sean correctos. Al ser el administrador del servidor virtual privado, puedes instalar el software que desees en tu instancia, e incluso puedes tener más de un servidor en la plataforma de servicios de nube. Elección de tecnologías de almacenamiento. Cuando en tu equipo de cómputo la capacidad de almacenamiento ya no sea suficiente y requieras compartir y acceder a tus archivos desde diversos dispositivos, utiliza el almacenamiento en red o NAS, el cual está formado por uno o más discos duros, un procesador, la memoria RAM y el sistema operativo. En el mercado existen diversos proveedores que te ofrecen esta solución y cuyos precios varían con base en el número de discos duros, la velocidad del procesador y la capacidad de memoria. El NAS adecuado para ti depende de lo que quieras almacenar. Por ejemplo, si lo que guardarás en el dispositivo son fotos, videos o colecciones de música, te será útil un NAS con una capacidad de 2 TB a 8 TB y una memoria RAM mínima de 2 GB con un procesador ARM Cortex-A9 Dual Core 2 x 650 MHz. Si lo que requieres es almacenar grandes cantidades de datos y transmitir multimedia de alta definición, un NAS con una capacidad mínima de 4 TB de disco duro, 1 GB de memoria y procesador de 2 núcleos a 1.3 GHz te será suficiente. Si lo que requieres es almacenar y compartir archivos de edición de video, animación o modelado 3D, lo ideal es un NAS con un procesador de 4 núcleos a 1.6 GHz, un mínimo de 4 GB de RAM, capacidad de disco duro mínima de 4 TB. Para esta elección toma en cuenta el sistema operativo con el que es compatible, ya que de esto depende el tipo de aplicaciones que puedas instalar. El procesador, ya que de su potencia de procesamiento depende su rendimiento. Y la memoria RAM, ya que le da velocidad al dispositivo. Si lo que deseas es mejorar la velocidad de los procesos en el servidor y guardar grandes cantidades de datos, utiliza una SAN, ya que te permite gestionar el almacenamiento de forma centralizada. Los componentes de una red local de almacenamiento son canal de fibra conmutada, matrices de discos, servidor SAN. Son varios los proveedores de servicios de la nube que brindan el servicio de red de área de almacenamiento, por lo que los costos se reducen, ya que en lugar de adquirir el hardware para montar la SAN, se renta el servicio que incluye la administración de la misma. Las características comunes que ofrecen estos servicios son capacidad de almacenamiento en disco duro mínimo de 100 GB, disponibilidad de un 99.999%, capacidad mínima de 4 discos duros, soporte mínimo para 75 discos duros. Antes de contratar a un proveedor de servicios de nube, verifica que te ofrezca monitoreo permanente del sistema de almacenamiento, capacidad de expansión con base en los requerimientos,
Disponibilidad del 99.999%. Realización de copias de seguridad. Cuando requieras incrementar la capacidad de almacenamiento de manera flexible en el servidor, utiliza grupos de almacenamiento. Sus componentes a nivel hardware son discos duros sobre los que se guardan discos virtuales, espacios de almacenamiento que se crean a partir del espacio libre del storage pool. Mientras que a nivel software se requiere de un sistema operativo para servidores en el que se realiza la configuración del grupo de almacenamiento. Tanto la creación como la administración de storage pool puede contratarse con un proveedor de servicios de nube, por lo que es necesario que el proveedor que se contrate cuente con soporte técnico de 24/7, personal con conocimiento sólido sobre la administración de software adecuado para el grupo de almacenamiento, asesoría sobre la configuración y protección de un storage pool. Comprender la utilidad de las tecnologías de almacenamiento te ayudará a elegir la más adecuada con base en tus requerimientos. Tecnologías de redes. Otro de los servicios que puede ofrecer IaaS es la conectividad de los recursos del cliente con la nube. Para ello, existen varias tecnologías de redes que hacen que la transferencia de datos sea más segura, disponible, veloz, entre otras características. Para convertir las direcciones web a direcciones IP como lo requieren los equipos de cómputo que usan servicios en la nube, se debe usar el servicio de sistema de nombres de dominio o DNS escalable, el cual conecta las solicitudes del usuario con infraestructuras externas. Permite que el cliente configure el estado del DNS con el objetivo de redirigir el tráfico a puntos de enlaces disponibles. Administra el tráfico de manera global a través de varios direccionamientos, como de latencia, DNS geográficos y cercanía. Ofrece el registro de nombre de dominio. Por ejemplo, si el cliente establece el nombre como ejemplo.com, el servicio configurará el DNS. En caso de que el cliente requiera de una red flexible y escalable para soportar despliegues de múltiples nubes, puede utilizar servicios de conectividad de ancho de banda sobre demanda o VOD. Con este servicio, el usuario puede solicitar ancho de banda instantáneo, dependiendo de la capacidad de la red para soportar la conexión solicitada al instante y para la duración deseada. Ancho de banda calendarizado. Permite reservar una velocidad en la transferencia de los datos por adelantado. Está disponible para una VPN, VPLS y servicios de conexión directa. Si lo que se requiere es una conexión de red dedicada desde el centro de datos de su empresa a la nube, existe el servicio de conexión directa, el cual aumenta la velocidad de datos y ofrece una experiencia de conexión acorde a la que se maneja dentro de los centros de datos. Para esto se usan redes superpuestas, las cuales aíslan a los usuarios y aplicaciones que comparten la misma infraestructura de comunicaciones. Tiene dos formas de reducir los costos de tráfico. Al transferir los datos directamente a la nube, lo que depende del ancho de banda que ofrece el proveedor de Internet. Y al transferir todos los datos a través de una conexión dedicada, la cual ofrece conexiones de 1 y 10 gigabits por segundo, y puede brindar varias conexiones en caso de ser necesarias. Dependiendo de la información y servicios que el cliente esté contratando en la nube, se puede elegir alguna de estas tecnologías para así evitar o mejorar el manejo de los datos desde la organización. Redes virtuales. La red virtualizada hace posible crear, proveer y administrar las redes físicas mediante un software que simplifica sus recursos y satisface las demandas de los usuarios. Si el cliente quiere conectar diferentes ubicaciones de su organización de forma segura o brindar a sus empleados acceso remoto a sus aplicaciones de negocio, puede usar una red virtual privada o VPN,
la cual es una red compartida donde la información privada se separa de otros tráficos, por lo que solo el destinatario tiene acceso a ella. Esto lo hace al encriptar la cabecera de control y la información de los paquetes, brindar una clave o certificado a los dispositivos de red para poder comprender la información, lo cual aumenta su resistencia ante posible corrupción. La nube privada virtual o VPC permite aislar parte de la infraestructura de forma lógica para usar servicios de servidores y almacenamiento en una red virtual definida por el cliente. La VPC puede unirse a otra VPC para compartir recursos de varias redes virtuales de uno o diferentes propietarios. Su centro de datos, que en conjunto con una VPN puede ampliar su infraestructura corporativa. Internet, con la finalidad de obtener un acceso seguro y sencillo a sus recursos y aplicaciones. Esto depende de si se quiere exponer los recursos de forma pública o privada. El establecimiento de una VPC requiere de seleccionar su propio rango de direcciones IP, crear el bloque de IP de las subredes, ya sean públicas o privadas, configurar las tablas de ruteo y puertas de enlace. Por ejemplo, una de sus aplicaciones es cuando el cliente puede crear una subred de acceso para los usuarios de los servidores web y otra subred de acceso privado a las bases de datos o servidores de aplicación. Para su seguridad utiliza grupos de políticas, las cuales centralizan la configuración en un ambiente de directorios. Lista de control de acceso a la red, entre otras soluciones que permiten filtrar el tráfico. El aislamiento es parte fundamental de los objetivos de las redes virtuales en la nube. Esto para garantizar la privacidad de la información que se complementa con otros protocolos y dispositivos. Elección de tecnologías de acceso. Existen diversas formas de conectar las instancias de los recursos configurados en la nube, como usar un buscador web, un emulador de terminal o un escritorio remoto. Conectarse a los servicios de IaaS por medio de un buscador web requiere de un intérprete de órdenes seguro o SSH, el cual usa un par de llaves privada. Se guarda en la computadora del usuario y no debe revelarse a otros. Además, se encuentra protegida localmente por la máquina del usuario y encriptada por una frase de acceso. Pública. Se genera al mismo tiempo que la primera y puede revelarse sin comprometer la identidad del usuario. Esta permite la autorización para acceder al servidor, por lo que en su configuración también se establecen estas llaves. Por otro lado, es necesario que el cliente tenga instalado un buscador web en su computadora, para después ingresar al portal del proveedor, escoger la instancia que desea conectar desde el panel de navegación, seleccionar la opción de Cliente SSH directamente. Para esto, es necesario que el cliente tenga instalado el software de programación de Java y ejecutar el cliente SSH al ingresar el nombre del usuario, así como la ruta de la clave privada que se ha establecido al crear la instancia. Algunos sistemas operativos pueden usar el protocolo de escritorio remoto o RDP, el cual brinda al usuario una interfase gráfica para controlar otra computadora sobre una red. Para ello necesita de software dedicado tanto para el cliente como para el servidor. Para conectarlos, ingresa al portal del proveedor. Selecciona la instancia a conectar. Descarga un archivo con extensión .rdp con la opción de conectar. Ingresa el usuario y clave de la cuenta al abrir el archivo. Existen otras formas de conectar instancias, como lo son herramientas que usan líneas de comandos, las cuales se encargan de administrar las claves SSH que de igual forma usan un par de claves. Seguridad. Con el propósito de reducir los riesgos asociados con la seguridad de la información, es necesario determinar e identificar
Los niveles de la infraestructura que requieren atención y protección. Existen varias opciones para configurar la seguridad de los servicios contratados, por lo que el cliente debe entender la infraestructura y su configuración inicial, con el uso de las interfaces de programación de aplicaciones o API de IaaS. Corregir configuraciones incorrectas, basándose en las realizadas a las API y comparándolas con las plantillas de referencia de seguridad, para encontrar el parámetro que causa problemas. Monitorear la infraestructura de forma continua y crear alarmas para detectar cambios en la configuración o vulnerabilidades. Esto se ajusta para propósitos de pruebas, como el despliegue de una nueva aplicación. El cliente debe considerar que el proveedor de la nube no es responsable de la seguridad de las cargas de trabajo. Es necesario entonces usar la protección de cargas de trabajo elásticas, la cual escanea de forma más frecuente sin impactarlas. Prioriza con una evaluación rápida las vulnerabilidades del sistema de información. Remedia las consecuencias de los ciberataques mediante un plan de acción. Por otro lado, los recursos que están sin operación son más vulnerables debido a que no han sido actualizados. Entre ellos se encuentran servidores o servicios inactivos, discos de almacenamiento que no están adjuntos a algún recurso computacional, servicios nuevos que han sido adquiridos, recursos en espera por prolongados periodos de tiempo. Es necesario examinar cuidadosamente los servicios y sistemas contratados, así como sus garantías y condiciones, a la par de implementar procedimientos y protocolos propios. Depuración de instancias. Mediante el monitoreo de instancias es posible detectar errores o un bajo desempeño, por lo que la acción siguiente es poder detenerlas o eliminarlas, según sea el caso. Para eliminar una instancia que ya no ocupas, en el panel de navegación elige la instancia a eliminar. Dirígete a la opción Terminar dentro de Estado de la instancia. Confirma la acción con la opción Sí. El icono de la instancia permanecerá visible brevemente y después desaparecerá. Otra forma de depurar instancias es deteniéndolas temporalmente, para que cuando vuelvan a ser necesarias puedan iniciarse nuevamente con las mismas propiedades y recursos. Esto se traduce en una reducción de cargos. Sin embargo, todas las fuentes que están asociadas a la instancia seguirán teniendo cargo. Debes considerar que no se puede detener una instancia si tiene asociado un disco local de estado sólido, ya que la información crítica debe moverse a otra instancia. Para detenerla, localiza la instancia, selecciónala y escoge la opción Detener. También existe la posibilidad de parar la instancia de un sistema operativo invitado usando su línea de comandos. Ambas acciones permiten reducir costos en la tarifa total de los servicios centrados por el cliente, así como tener un mejor control de las instancias que utilizan. Recuperación ante desastres. La recuperación ante desastres entra en acción cuando el centro de datos se cae temporal o permanentemente por afectaciones internas o externas. Para asegurar que la organización pueda responder y minimizar los efectos, se crea el Plan de Recuperación ante Desastres o DRP. Mover los servicios a un modelo de IaaS ofrece un proceso estandarizado de recuperación ante desastres y estructuras planeadas y probadas. Ellas brindan una ruta sencilla, redituable y probada. Algunos proveedores ofrecen en sus mismos portales de gestión herramientas de recuperación, como pueden ser la réplica y protección de aplicaciones de servicios al moverlas en diferentes locaciones que el cliente elige sin desplegar o agregar infraestructura ya contratada. La creación de una estrategia de continuidad del negocio más comprensible para todas las aplicaciones. Y el ofrecimiento de una alta disponibilidad y confiabilidad que las cargas de trabajo críticas necesitan. Por ejemplo, los discos que maneja la nube
presentan una tasa de 0 fallas, ya que en la mayoría de los casos la información cuenta hasta con 3 copias almacenadas localmente. Las fallas de hardware pueden provocar que algunas veces haya baja disponibilidad de los recursos o instancias, lo que puede cubrirse con los acuerdos de nivel de servicio o SLA que un tercero o el mismo proveedor pueden ofrecer. Tarificación. Para elegir un proveedor de servicios en la nube, es necesario además entender las diferentes ofertas, modelos de precios, opciones de descuento y rebajas con que cuenta cada uno. En general, la tarifa se determina por el consumo de recursos en un periodo de tiempo, el cual puede establecerse cada segundo, minuto, hora o hasta por año. Además, se considera el tamaño de la memoria de almacenamiento, la memoria RAM, el número de CPUs, la duración del contrato. Una de las ventajas de IaaS es poder escalar los recursos sin problemas, lo que conlleva a diferentes métodos de pagos. Uno de ellos es el pago sobre demanda, es decir, dependiendo del consumo es la tarifa. Suele ser el más caro debido a que el proveedor debe responder a cargas dinámicas en tiempo real. El otro es el pago de instancias reservadas, donde el cliente planifica en un contrato a largo plazo los recursos que necesitará. También es posible mezclar, es decir, elegir ambos métodos. Para esto, se recomienda adquirir hasta un 80% de máquinas virtuales de instancias reservadas y de un 30 a un 50% de máquinas sobre demanda. Otro modelo de precios es el uso de máquinas virtuales que pueden interrumpir su trabajo, lo que ofrece una reducción de costo. Este método se ajusta muy bien a aplicaciones de minería o tratamiento de datos. Existen otras variables que pueden impactar el precio, como es la localización desde donde se están ejecutando los recursos. Por ejemplo, los recursos locales son generalmente más baratos.